En los gobiernos unipersonales, monárquicos o despóticos, basta que el monarca o el déspota hagan valer sus leyes. En cambio, en los gobiernos republicanos, las autoridades están sometidas a leyes que preceden a los gobernantes. Esto hace necesario que la virtud política les dé a los gobernantes el amor y respeto a las leyes y a la patria, es decir, la preferencia del interés general por sobre el particular. Y para garantizarlo resulta útil la división de poderes que impida el abuso de poder. Los federalistas norteamericanos también forman parte de la tradición republicana. Estos autores establecen la necesidad de una constitución republicana y ya no tanto la virtud de las personas gobernantes, como medio para edificar un régimen sólido que evite las insurrecciones y disturbios, manteniendo la paz y asegurando de este modo la libertad civil. Según ellos, el poder debe ser dividido y las diferentes ramas, ejecutiva, legislativa y judicial, deben funcionar como controles, frenos y contrapesos mutuos. A veces, cuando el sol se va. Así, en la época moderna, la problemática del poder se replegará sobre lo estatal, pues dominada por la ideología liberal, la filosofía política tendrá como problema central la institución y conservación de regímenes basados en libertades formales, que expresados en las estructuras institucionales debería garantizar el imperio de la ley y la libertad por sobre el poder desmedido del Estado. Como ideología liberal, decíamos, el pensamiento republicano no reconoce en el poder económico amenaza alguna a la libertad. Desde otra óptica, la perspectiva de Max Weber agrega de manera fundamental que el liderazgo como manifestación del poder debe ser entendido como una relación social en la que el elemento central es la aceptación del mismo por parte de los seguidores. Para Weber, las personas obedecen porque se encuentran en una relación de dominación. La dominación no es el mero ejercicio del poder que define como la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social aún contra toda resistencia. Al contrario, Weber cree en la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas. Entonces no es lo mismo imponerse que recibir obediencia, sino que ésta se transforma en adhesión gracias a la legitimidad, la que hace que no sea necesario, salvo en casos excepcionales, recurrir a la fuerza o a la amenaza. Por otra parte, la dominación puede legitimarse a partir de distintas fuentes, lo que ha llevado a Weber a establecer sus tipos puros de dominación legítima. El primer tipo puro es la dominación tradicional. Aquí se obedece en virtud de la costumbre. No hay un derecho formal ni objetivo, sino que lo que rige las relaciones entre las personas es la tradición. Son ejemplos de este tipo de dominación tradicional el dominio patriarcal, el sultanesco, el feudal, como los ejemplos más típicos de la dominación tradicional. Un segundo tipo es la dominación racional. Aquí se obedece en virtud de un estatuto, una reglamentación, el derecho, o sea que se obedece a una regla que también debe acatar el que manda, puesto que no es más que un funcionario profesional con una competencia concreta, cuyo derecho de mando está legitimado también por la regla. Por supuesto, el ejemplo político de este tipo es la dominación de la burocracia estatal. Finalmente, el tercer tipo es la dominación carismática. Aquí, según Weber, se obedece a una persona en virtud de sus dotes, ya sean sobrenaturales, mágicas, revelaciones, heroísmo, poder intelectual, oratoria. Es decir, que se genera una devoción personal al caudillo a causa de lo extracotidiano y excepcional de sus cualidades. Señalemos entonces que para Weber, el poder político no es una capacidad personal, sino una relación social. Mientras se sostiene la legitimidad de la autoridad, el gobernante más incapaz puede ejercer poder y recibir obediencia. Mientras los destinatarios de las normas crean que ellas se desprenden de ciertos principios de derecho éticamente obligatorios, el poder se mantiene. Aquello que Max Weber pone de manifiesto es entonces que la dominación y el liderazgo son siempre relacionales,
y no se dan de manera exclusivamente unilateral. Esta transformación implica recuperar la problemática de la dominación. Es necesario un poder distinto al dominante, pero no solo como una estrategia de simple oposición, ni tampoco como una perspectiva de huida del poder o de un sistema antipolítico, sino como capacidad de propuestas y de construcción de alternativas. Antonio Gramsci elaboró el papel de la dominación cultural en la ideología como un medio de reforzar el poder del capitalismo y del Estado-nación. Gramsci consideró al poder como algo ejercido de un modo directo y público, y al poder de la burguesía como su capacidad de mantener al proletariado, o sea, a los obreros, en su situación socioeconómica. Foucault, en cambio, realiza un análisis del poder desde otra perspectiva. Se centra en el concepto de tecnologías de poder. La disciplina es un bagaje complejo de tecnologías de poder desarrolladas durante siglos para él. El poder es ejercitado entonces con una determinada intención. Para Foucault, el poder son acciones sobre otras acciones a fin de interferir con ellas. Afirma que el poder presume libertad en el sentido en que el poder no es forzar, sino formas de hacer que la gente se comporte por sí mismo de modo distinto de cómo lo hubiesen hecho de otra manera. Un modo de realizar esto es mediante la amenaza con violencia. Los trabajos de Foucault analizan la relación entre poder y conocimiento. Cuando un mayor número de gente acepta los puntos de vista asociados con el sistema de creencias como conocimiento general, en un determinado sistema de creencias, las ideas y las acciones se convierten en impensables. Estas ideas, consideradas como verdades irrefutables, definen una particular manera de ver el mundo, y de esta manera un particular modo de vida asociado con estas verdades ya se encuentra normalizado. La preponderancia de las estructuras por sobre las personas en el análisis del liderazgo y de las relaciones humanas en general llega a su punto extremo con el enfoque estructuralista. Según el sociólogo británico Anthony Giddens, una de las características principales del estructuralismo es el descentramiento del sujeto, es decir, que para el estructuralismo el individuo es un portador de estructuras que por sí mismo no cuenta como factor. No interesan sus motivaciones, intenciones o las acciones en sí mismas, sino las estructuras que las determinan. Aquí entonces la propia noción de liderazgo se desdibuja. Si los fundamentos del desarrollo social se encuentran en las estructuras mismas de la sociedad, queda totalmente relegada la noción del individuo como actor racional capaz de tomar decisiones por sí mismo. Los líderes serían entonces fruto de un desarrollo histórico y portadores de metas concebidas por la sociedad en su conjunto. Un estructuralista diría, por ejemplo, que los individuos se socializan en un medio determinado, en una época y una cultura particulares, y por lo tanto reciben un bagaje de normas y costumbres que determinan la forma de autoconcebirse como sujetos, que no son plenamente autónomos, sino dependientes de la influencia de ese sistema social. Uno de los más brillantes exponentes del estructuralismo ha sido el sociólogo estadounidense Talcott Parsons. Para Parsons, el poder no se logra gracias a la capacidad individual, sino que es un recurso del sistema, un instrumento específico al servicio de la autoridad, encaminado a hacer eficaz el empeño colectivo para lograr las metas y objetivos de ese sistema. La unidad analítica de Parsons entonces no puede ser el individuo a nivel genérico, sino el individuo cumpliendo un rol, asignado por la estructura. Si para Parsons las instituciones son pautas normativas que concretan valores comunes y constituyen una orientación para las acciones de los individuos, el liderazgo es una institución política central. Es la regla de orden normativo que permite y espera de ciertos grupos en virtud de la posición que ocupan que lleven a cabo iniciativas y tomen decisiones referentes a las finalidades de la colectividad. En resumen, el líder, cuya misma existencia es una necesidad funcional para el correcto funcionamiento del sistema social, encabeza los requerimientos que la sociedad determina como comúnmente necesarios y a su vez la existencia del liderazgo es lo que permite que se realice ese interés común.